Muy buenas y distinguida teleaudiencia, nuevamente con ustedes en el programa Cultura Política de los 7 Ciudadanos. Ahora estamos con Ismael y con María Luisa. Buenas noches, o buenos días, buenas tardes, depende del horario en que nos vean nuestra teleaudiencia del ciberespacio. Ismael, contigo el editorial. Editorial del 8 de noviembre de 2024. Perú, país en riesgo de corromper su precaria forma de gobierno democrático. Esta afirmación contiene indicios que hacen entrever la posibilidad o probabilidad que ello suceda, lo que bajo ningún punto de vista es deseable. Por el contrario, lo deseable es que se construya un régimen de gobierno democrático, participativo, descentralizado y sin ningún viso de corrupción. Obviamente, estamos ante un sueño, quizás una utopía en las circunstancias de este tiempo. En una democracia, los órganos legislativos, electorales y ejecutivos están compuestos por miembros elegidos por el pueblo, directa o indirectamente, y los ciudadanos sin distinción de raza, religión, condición social y económica que gozan de capacidad para votar y elegir representantes, igualdad de voto y que prepondere el principio de la mayoría sin afectar los derechos de la minoría. Escenario conceptual en el que situaciones se suceden y que no son las que se esperaba normalmente, según acontecimientos históricos, tal como que el Poder Judicial, en su instancia correspondiente, sentencie a una agrupación política como fuera la ley, y a otra disponga que se anule su inscripción en el registro electoral. Lo saca de la competencia política electoral cuando se espera que esta decisión corresponda al electorado que, con su voto, debe sancionar a quien supone propala ideas extremistas, con las que uno no está de acuerdo. Las ideas siempre se combaten con ideas en una democracia, y así se construye ciudadanía. Lo correcto es que en lugar de sancionar a quien no piense igual que los magistrados o congresistas o lo que fuera, se debería analizar y estimar la conveniencia de que el voto no sea obligatorio, sino optativo, opción para ejercer el derecho al voto de manera libre y voluntaria, y no por la multa que se debe pagar por no votar. De los 5 principios que animan a un régimen de gobierno democrático, ¿cuántos y cuáles de ellos se están vulnerando? Principios que obedecen a la capacidad pensante del sujeto que hace uso de la razón para describir y explicar hechos y situaciones y decidir en función a la ley y la tradición. El primero y quizás más importante es el denominado como soberanía popular, el de respeto a las libertades individuales y derechos humanos y al Estado de Derecho, al de igualdad. También ha sucedido que se ha designado a un nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones. La Sala Plena de la Corte Suprema del Poder Judicial votó por unanimidad a favor del juez supremo Roberto Burneo Bermejo para presidir el máximo organismo de poder electoral en el país para los próximos 4 años, periodo durante el cual convocará y dirigirá elecciones generales de 2026. Su primera declaración aparecía en los medios, dice: asumo esta responsabilidad con el compromiso de servir a nuestros ciudadanos, a la democracia y al Estado de Derecho, para que la voluntad popular sea respetada en las próximas elecciones y en todos los procesos electorales. Ahora, la Corte Suprema deberá otorgarle licencia
ya que el cargo es a tiempo completo e incompatible con otras funciones públicas, a excepción de la docencia a tiempo parcial y remunerada. Los ciudadanos que han sido educados y desplegado sus capacidades y competencias bajo cánones o coordenadas existenciales que se rigen por las máximas del cultivo del pensar con libertad, dudar de todo tipo, ¿no?, que aparezca como cierto, y ser creativo para dar cuenta de una realidad compleja, hipercompleja. Están seguramente en estado mental y anímico de alerta. Pensar, dudar y crear. Por ello, el tiempo presente, tal cual están todas las cosas en medio de un escenario social y cultural altamente incierto y una democracia vulnerable, el ciudadano y sus organizaciones sociales de base deben mostrar su capacidad de organización y acción preventiva frente a la cada vez más cercana y posible invasión del autoritarismo en la función de gobierno. Se sabe, debido a que se observa actos que intentan copar el poder de instituciones tutelares por un movimiento político con pasado reciente históricamente autoritario, vertical, tecnocrático y claramente abierto y entregado sin condiciones al poder global. Dicho esto, queda entendido lo dicho. Nuestro editorial respecto a una reflexión crítica y crucial respecto a lo que estamos viviendo ahora en nuestro país. Pues bien, vamos a hacer una historia del futuro y trasladémonos al año 2070. Leeremos una noticia aparecida en un diario limeño indicando que se inauguró el inmenso cementerio museo de aviones de guerra de las Fuerzas Aéreas y en general de las Fuerzas Armadas del Perú en territorios ubicados a 203 kilómetros al norte de la ciudad de Lima y a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, en las elevadas alturas de Churín, capital del distrito de Pachangará. Por favor, precisa la nota informativa, no confundir el distrito de Pachangará con Pachanga, Burundanga y Pirindanga, que esa es diversión de nivel del mar y se efectúa por los lares de Chincha o Cañete. La nota se publicó el día lunes 9 de noviembre del año 2070 y de manera escueta pero elocuente nos informa que ayer domingo, con gran emoción cívica y participación de distinguidas autoridades civiles, militares y eclesiásticas, y la intervención ruidosa, llena de jolgorio y bullicio de atronadoras bandas de músicos de las Fuerzas Armadas y policiales, se llevó a cabo la inauguración del gigantesco Cementerio Museo de Aviones de Guerra, que fueron adquiridos a gran costo, pero que por razones de paz y de amigable convivencia entre los militares de las Fuerzas Armadas de los países vecinos que vivían en armonía con las Fuerzas Armadas del Perú, nunca se utilizaron en conflictos militares. No hubo conflicto militar en estos años y al contrario hubo y hay hasta hoy maniobras conjuntas de gran fraternidad. La guerra quedó atrás, pero no murió el prurito de comprar aviones de guerra supersónicos y de última generación para lucir la vitrina del orgullo nacional. Continúa relatando la nota periodística e informa que el cementerio museo posee una extensión de 5.000 hectáreas y es único en su género porque alberga aviones que en su tiempo fueron ultramodernos y que por el paso de los años, debido a que solo sobrevolaron espacio aéreo peruano, empezaron a perder significación y les entró una especie de estrés bélico, que se traduce como enfermedad moderna de aviones ultramodernos que no se usan y por desuso les sobreviene el estrés bélico que ataca su modernidad volviéndolos viejos y obsoletos. Como corolario de la ceremonia se escuchó el vibrante discurso ofrecido por el ministro de Guerra, almirante Jefferson Smith Watson, marino que enfatizó y dijo que la guerra se desterró, pero la compra de armamentos de guerra jamás se desestimará. Los aviones de guerra, así no se usen, son parte de nuestra identidad nacional. Pregunto y digo,
se interpela el ministro de Guerra. ¿Qué peruano no se siente orgulloso e hincha e infla el pecho cuando habla de cazabombarderos, de Mirage y de Sukhois de geometría variable y de otros aviones supersónicos que vuelan el espacio y retumban sin miedo la atmósfera? ¿A qué peruano no le vibra el corazón cuando sabe los bien armadas que están nuestras Fuerzas Armadas? Todos nos sentimos orgullosos de que nuestras Fuerzas Armadas estén bien armadas. Y aquellas personas que no sientan esa emoción serán consideradas y sancionadas como traidores a la patria. Y continuó el ilustre almirante, la guerra hoy es un hipotético negado, porque la paz es una aspiración de real estabilidad, pero la compra de aviones de última generación sí es una verdad contundente. La compra de aviones de guerra, así no se usen, es necesaria para que nuestros pilotos se entrenen y adquieran experiencia y luego de jubilarse se empleen como pilotos de las compañías de aviación comercial. Otro sí, digo, este bello cementerio museo que alberga a cerca de 100 aviones y muchos tanques y ningún helicóptero, porque los helicópteros los reciclamos hasta la saciedad y han sido adquiridos el espacio y el territorio a la empresa Sodalicio de Vida Cómoda. Y tenemos bastante espacio vacío porque son 5.000 hectáreas. Por eso seguiremos adquiriendo aviones para que poco a poco, en más o menos los próximos 50 años, hasta sobrepasar el siglo XXII, vayamos creciendo la propuesta peruana de honrar lo obsoleto, aunque sea a costo elevado, porque no importa cuánto se gaste. Lo interesante es tener contentos a nuestra jerarquía militar, porque para que no amenace la aparición de conflictos internos. El nuevo lema es: a más aviones de guerra, más paz y amistad vecinal y equilibrio interno. La ceremonia culminó y todos los asistentes retornaron a Lima en ómnibus de varias empresas de transporte comercial. Hasta aquí la historia del año 2070 en Historia del Futuro. Bien, nos vamos a nuestra tercera estación, que es la conversación. Y vamos a conversar sobre lectura. Y la lectura sobre la que vamos a hablar no necesariamente es una lectura que proviene del libro, sino también de cómo podemos nosotros entender el contexto en el que estamos viviendo. Por eso la lectura, de mi concepto, Ismaco, también debe ser una lectura del escenario que vivimos, es decir, una lectura que también comporte razonamiento social, político, es decir, ambiental. Por ejemplo, ¿por qué hay formaciones ecologistas? Porque tienen una lectura respecto del deterioro de nuestra realidad ambiental. Entonces, esa es una línea, ¿no? Pero podemos entrar también a la lectura que proviene de la reflexión, que es tan importante porque cautiva leer a un autor, te sacude, te emociona, te asombra y al final te vuelves fan de lo que has leído y también de la importancia del propio autor, ¿no? Es amplísima la cuestión de la lectura. El tema es amplio, como bien dices, ¿no? He estado revisando una encuesta del año 2022. Es del Ministerio de Cultura. Perú lee ahora, dice, ¿no? En fin. El dato que asombra es que en ese año 2022, con una muestra de más de 20.000 personas de la edad de 18 a 65 años, dicen que el 47.6% de los peruanos lee. Es decir, casi la mitad. La otra mitad de los peruanos no lee. No lee. ¿Y qué no lee? Tienen 3 categorías: libros, ¿no?, revistas y periódicos. De manera tal que es un escenario que al parecer sería un promedio estadístico más alto que cualquiera de nuestros vecinos, ¿no?, como países. Y de otro lado, como bien dices, es lectura del ejercicio de esa función cerebral superior, ¿no? Que tiene que ver con el pensamiento, la memoria, ¿no?, la actitud de persistencia. Eso se alimenta mediante la lectura. Y la lectura no solo pues de libros, como he dicho, ¿no?, sino, como tú bien has dicho, sino también
de cómo uno observa los hechos de su realidad cotidiana. Por eso la pregunta, ¿cuál es tu lectura sobre lo que estás observando en tu país, en tu región, en tu ciudad, ¿no? Sí, y ahora lo primero que tendríamos que enfrentar, Ismaco, es que se ha constreñido y orientado la lectura a las dificultades que tiene nuestra niñez en comprensión lectora. Y por otro lado, a nivel de las autoridades, la lectura es solamente sobre indicadores de crecimiento económico, sobre matrices y aparte de eso nos bombardean con encuestas de opinión. O sea, es una lectura totalmente sesgada de nuestra realidad sin orientarnos a tener nosotros la posibilidad de tener una lectura adecuada del tiempo que estamos viviendo, que tiene un trasfondo obviamente riquísimo en cuanto a la lectura política, a la lectura social, a la lectura de las circunstancias. Es decir, como tú has indicado, esto proviene de que eduquemos nuestra reflexión a través del transporte que nos da la lectura, el silencio abstracto de leer en silencio, porque ahí la comprensión es mayor, pero eso es parte también de una tendencia personal, pero la lectura moderna debería ser que somos hombres críticos, hombres conscientes y sabemos hacia dónde transportamos nuestra mente con la lectura de los acontecimientos cotidianos permanentes, porque ¿cuál es la deriva del Perú en este aspecto, no? Claro. ¿Hacia dónde vamos? Una de las funciones o de las virtudes, ¿no?, o lo favorable que hay para el sujeto cuando lee es que activa sus neuronas. Cuando uno está leyendo, por ejemplo, una novela y el autor de la novela está relatando un paisaje o está relatando el diálogo entre dos personas, uno está construyendo esas imágenes en su cerebro. Claro. Ahora, cuando uno ve televisión o el cine, uno está con el cerebro más pasivo. ¿Por qué? Porque las imágenes ya están dadas, Supliendo, ya están están desplazando. hechas, ya están hechas. Uh-huh. Por eso el lema que es del neoliberalismo, un lema nefasto, ¿no?, un lema nefasto para la historia del mismo sujeto, ¿no?, del mismo sujeto, ¿no? Bueno, es un lema que dice sobre más vale, ya era Diodrí inclusive, pero hechos y no palabras, ¿no? Uh-huh. Pero en todo caso, ¿qué tipo de lectura amerita? Como tú bien estás planteando, hay tres grandes olas en la historia humanidad, ¿no?, según algunos autores. La ola de la tradición, la ola de la modernidad y ahora la ola de la posmodernidad. Y en cada una, la fuente de riqueza es otra. Y el valor, ¿no?, para los ciudadanos en cada época también es otro. Y en este momento el valor, dicen todos, es la información. La información ya genera conocimiento, es lo que genera más recursos, en fin, más fuentes de trabajo, los servicios, más que la fábrica. Pero ahí viene el punto clave. ¿Qué tipo de información es la que tiene el poder ahora en la posmodernidad? La información que se lee o que se ve. Uh-huh. Entonces, ese es un tema álgido. Claro, nos eclipsa la información que se ve, ¿no? O sea, todo el mundo ya es un esclavo, está alienado, está totalmente capturado por las imágenes televisivas y entonces ya no reflexiona, ya no piensa, más es un solaz, es un divertimiento, es un estate quieto y ya pues uno está fascinado por la visión y entonces no es una labor intelectual en lo que se llama una verdadera lectura, ¿no? Ahora, no quiero yo ser iconoclasta, pero por ejemplo, los libros de autoayuda son totalmente negativos porque uno está pretendiendo encontrar una fórmula en esa lectura y no se transporta como, por ejemplo, ha sido nuestra niñez, ¿no? Con libros de Julio Verne, de Alejandro Dumas, de Honorato de Balzac, bueno, que hemos vivido, inclusive hemos pretendido recrear esas lecturas a través de teatralizaciones, de juegos, etcétera, ¿no? Yo soy tal, yo soy el Capitán Salgari, yo soy tal, ¿no? En la Isla del Tesoro de Stevenson, etcétera. Son lecturas educativas, liberadoras, que te dan pábulo para la imaginación, pero en lo que quería yo, por ejemplo, recalcar, yo no quiero ser iconoclasta, pero, por ejemplo, la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia libera
o estatiza, encapsula a la gente que a través de la fe, de la religión ultra, un poco fanática, etcétera, llega a encontrar en eso un solaz, pero tú sabes que la Biblia se dice que es la palabra de Dios, pero ha sido con muchos interventores, con muchas intervenciones, con mucha gente que ha creado un cosmos narrativo como para que la gente encuentre verdades ahí que además son bastante contradictorias lo que es el Nuevo Testamento frente al Antiguo Testamento. Estamos entrando a un campo minado de alguna manera, pero la lectura debe ser, si se refiere a libros, libros pues que te liberen, ¿no? Ensayos, poesía, historia, geografía, pero que te hagan un provecho personal, no una especie de autodefensa, leer para ya protegerse de algo, especialmente con los de autoayuda, ¿no? Claro, nuestra civilización occidental, judeo-cristiana, la civilización occidental, se hacen encuestas y se dice, ¿cuál es el libro más leído en la historia? Dicen la Biblia, la más leída. Pero como tú has caracterizado, la Biblia no es una lectura que a uno le permita reflexionar. O criticar, o enfrentar, ¿no? o en cierto Uno analizar. tiene que aceptar lo que ahí se dice por otro instrumento que no es la inteligencia, sino la fe. La fe es la que te mueve a creer todo eso y estar esperanzado en que va a suceder las cosas que dicen, especialmente en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero aquí lo importante de la lectura es este escenario de reflexión que uno debe tener al leer, ¿no? Hay unos autores que dicen, por ejemplo, que en el balance, autor de un libro, yo escribo el libro, soy el autor. Generalmente el autor es el relevante en ese diálogo que hay entre el que escribe y el que lee. Entonces, para el que lee, el autor le da la posibilidad de plantearse en el escenario o en los hechos y situaciones que está planteando el autor, imaginarse cosas que vienen de su propia cantera, de su propia experiencia, de otras lecturas, ¿no? O de su observación de hechos. Y entonces ahí construye y ahí crea. Entonces la lectura es un elemento vital para la formación del intelecto, de la voluntad, de la personalidad del sujeto. Excelente, de las claro. Por ese hecho. Entonces, en ese equilibrio autor-lector, bueno, el autor siempre va a ser autor, pero el lector tiene la gran posibilidad de leerlo e interpretarlo, incrementarlo, Claro, entonces, negarlo. esa lectura pues es para entrar y adquirir conocimiento y también espiritualización en la forja de la personalidad, es decir, cuánto de mundos interiores tienes depositados en ti a través de las lecturas, de la reflexión, y que eso te catapulta hacia el exterior, para que seas o bien líder o bien gerente y opinión, propiciador de opinión, cosas de esa naturaleza. Entonces, del autor que lees, al que prefieres, Camus, Sartre, lo que fuere, tienes un asombro, tienes una admiración y después tienes un entusiasmo y esa es una corriente que te lleva y te impulsa a leer permanentemente la realidad de tu sociedad. Y en ese aspecto, Ismaco, estamos en el deletreo, en el balbuceo, no tenemos una lectura, porque no hay una especie de conducción de la inteligencia peruana a través de grupos de gente que pueda orientar, y estamos en manos, por ejemplo, del periodismo, que oculta la realidad, que miente y que fortalece ciertas cosas más propiciadas para el escándalo, y a veces bobaliconamente admitimos como verdad estas cuestiones que son especulativas y que no hincan en la propia realidad. Entonces, la lectura debe ser liberación, formación, un transporte, una actividad intelectiva, un depósito de nuestras reflexiones, porque nos da valores cognitivos, ¿no? Hay un ejemplo de esto que te planteo es personal. Yo estaba en tercer año de medicina y al mediodía fui a una librería y me compré Los demonios de Dostoyevsky, el libro Los demonios. Son casi 750 o casi 800 páginas. Y me vine a mi cuarto acá y empecé a leerlo a las 3 de la tarde. Empecé a leerle, no fui a la universidad. Era tan
intensos los dramas, tan bien narrados desde mi punto de vista, que a mí me conmocionaron. Y me conmocionan tanto que seguí leyendo 11 de la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 11 de la mañana del día siguiente. Al día siguiente lo acabé al mediodía y me fui a la universidad, ¿no? Entonces, esto te forma de alguna manera, como ya hemos dicho, ¿no? Y comprobar, por ejemplo, que eso ahora no sucede es Claro, triste, bien sí, triste, sí, ¿no? sí. Bien Por triste. ejemplo, en Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, o Humillados y Ofendidos, que de sacudida emocional, que te ingresas a ese mundo y estás ahí y no quieres salir, ¿no? O por ejemplo, sin ser frívolos, El pez en el agua, de Vargas Llosa, es interesante porque es parte de la realidad y bueno, ahí se desembaraza de ficciones. Vargas Llosa, y habla de su realidad y habla de la otra realidad que es la de su familia, etcétera. Y entonces, ese es un libro que uno lo puede leer, empiezas en la noche y terminas de madrugada, porque, bueno, te fascina. Y ese ejercicio te ha fortalecido, esa lectura, ya tienes una especie de la mente más abierta, los ojos con mucha mayor percepción de las cosas, y sabes también, si no adjetivar, sí señalar quiénes son los personajes de esa política inmediata, de esa historia urgente que narra Vargas Llosa, ¿no? Entonces, los libros tienen diferentes fascinaciones, diferentes motivaciones y diferentes encuentros con uno mismo. Pero lo importante de todo esto de lectura es que debe tener una raíz de proyección hacia los demás, esa es lectura de nuestra realidad, ¿no? Como te dije al principio, un grupo ecologista está leyendo el deterioro ambiental y se organiza frente a eso y forma el grupo verde, forma gente que tiene otra intención o políticamente busca resolver las situaciones de nuestro país, armando grupos de opinión, grupos de intervención, de reflexión, y entonces esa es pues justamente la verdadera dimensión del hombre contemporáneo, del hombre moderno, que no debería estar alienado por cosas extras, ¿no? Bien interesante esto, pero acá hay, lo que acá dice está interesantísimo, pero acá hay digamos, o no, un obstáculo, ¿no? O una dificultad, un problema. Para interpretar la realidad uno tiene que observarla, leer. ¿Cuál es la lectura que tú tienes de los hechos, por ejemplo, que están pasando en nuestro país ahora, o en nuestra región? Viene la P, viene la huelga general. ¿Cómo estamos leyendo eso? Pero ese tipo de lectura, para que sea sólida, ¿no? Y permanente, tiene que ser escrita también. Claro. Uno tiene que escribirla. Y entonces, de la lectura que uno hace al observar las cosas, pasarlas al papel y escribirlas, hay un trecho grande. Es bien difícil escribir lo que uno piensa, lo que uno observa y piensa, describir y explicar. Es bien difícil, no es fácil. De manera tal que, ¿por qué es eso? Porque no ha habido ese ejercicio. Ese habituamiento, ¿no? Desde niños no nos han enseñado a leer, sino a memorizar. La educación bancaria es memorística, pasiva, tú obedeces, y nunca a mí la primera me ha dicho, lee esto, y han dictado, yo tenía que escribir lo que me dictaban, y si alguien entendía lo que me dictaban. Y en la universidad ha habido profesores que tenían su cuadernillo donde dictaban las cosas, y el mismo año y al mismo año lo mismo y lo mismo. Entonces, no es como, por ejemplo, ahora vamos a aprender sobre la colonia, entonces te dan ese libro del famoso uruguayo, ¿no? Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Eduardo Galeano. Galeano. Entonces tú, si lees eso, estando en la primaria o en el año secundaria, Tienes otra capacidad crítica. por supuesto, inmensamente diferente a lo que el profesor te va dictando. Bueno, y ahora lo que sucede, por ejemplo, en las intervenciones académicas, el profesor pone PowerPoint y lee, se plagia a sí mismo desvergonzadamente leyendo lo mismo que ha escrito, o sea, sin necesidad de motivar, de inducir, o sea, ya es una cuestión tan maquinal, tan automatizada, que realmente es un desdoro del valor intelectual, creativo, sugestivo, ¿no? Que te pueda motivar a varias cosas. Entonces, en ese aspecto estamos, pues, como dije, balbuceando, deletreando nuestra realidad, y lo que hay que hacer es buscar cómo logramos que la lectura, que parte de los libros, que es parte de la formación de uno, porque a partir de las propias experiencias uno empieza ya a leer y a sacar sus notitas, a hacer sus tarjetitas y reflexionar y cotejar, ¿no? Aunque dice la gente que cuando uno
recoge argumentos de un autor es un plagiómano, pero cuando recoge de varios autores ya es un erudito. Esa es una tontera, ¿no? El tema es que uno tenga conciencia de lo que está haciendo y pueda concatenar, hacer coincidir, traslapar lo que se lee con el entorno que uno está viviendo. Entonces tienes ahí un vastísimo escenario, diferentes ingredientes para armar una propuesta nutritiva para tu existencia y para tu vida. Un libro no tiene unilinealidad, sino es pues un vasto escenario, un campo donde te lleva a la realidad, te lleva al pasado, te lleva al presente y te permite contrastar las realidades que uno está viviendo, ¿no? La realidad que estamos hablando está así bien triste, ¿no? En el campo de la lectura. Es decir, a mí me asombra, como he estado haciendo una maestría en Colombia, comparando el precio de los libros, ¿no? En un país respecto al nuestro. Se sostiene que en América Latina el Perú es el que tiene libros de más alto precio, más alto. Entonces, no son accesibles, pues, a una población que vive de la informalidad, etcétera. No es accesible el libro, ¿no? El Estado debería plantear alternativas a eso. Pero hay un dato curioso, no sé si lo habrán vuelto a hacer, pero te hablo de hace más o menos la década de los 80 del siglo pasado. Se atrevieron a hacer una encuesta, creo que fue una investigación. ¿Qué profesiones liberales son las que más leen o menos leen? ¿Qué cosa? Libros, revistas, pero lo mismo. Esa es la tradición estándar, creo que, ¿no? En estas investigaciones. ¿Y sabes cuál ganó la carrera? ¿Cuál ganó la carrera para demostrar que más leía? La que menos leía. Ya. No compran caretas, no compran periódicos, no tienen ni un libro más que están mirando enfermos en la mañana, en la tarde, en la noche, en visitas a domicilio, lo que fuera. La profesión médica. La profesión médica es la que menos lee revistas, periódicos, porque bueno... Y además leen en cuanto a especialización solamente lo suyo y lo tubular. Y Ortega y Gasset dijo, esa clase de profesional es un profesional bastardo, porque sabe cada vez más de menos cosas, ¿no? Entonces tiene un raciocinio tubular. El gastroenterólogo solamente sabe de gastroenterología, de problemas digestivos, de la estructura y de la anatomía del estómago y de todos sus conductos, etcétera, que es complicado, es un escenario complejo, pero del otro no sabe nada más. Le preguntas a ese médico, ¿quién es César Vallejo? Y te va a decir, no, yo estuve fuera del país y no lo he conocido, una cosa de esa naturaleza, ¿no? Entonces, ahí estamos en ese aspecto, además, mal orientados por las políticas públicas del gobierno, y nuestra preocupación es la falta de comprensión lectora de nuestra niñez, cuando la lectura debe tener otra dimensión de aproximarse, interiorizarse con el libro y con los libros y con varios autores, es decir, ser un hombre letrado, y lo letrado significa conocer, reflexionar, transportarse y fortalecer lo intelectivo, lo razonante, ¿no? El raciocinio. Sí, bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Esa es una barbaridad. Pero en todo caso, esa es la realidad que estamos observando, estamos viendo, ¿no? Es decir, es realmente una sociedad que no tiene líderes que estén reflexionando, pensando, leyendo, comparando lo que leen con lo que miran, ¿no? Pensando, dudando y creando, como hemos dicho. Entonces, una sociedad que tiene un destino muy, muy incierto. Ahora, uno no debería sentirse superior porque lee. Lo ideal es que todos leamos, todos tengamos en el libro un amigo y una posibilidad de reflexionar, de ojear, de pasar las cosas. Hay tantas maneras de enamorarse, y una de esas pues, es el texto que ves ahí, te fascina, te conmueve, te genera admiración y sacas notitas, haces cosas, y eso que te ha enaltecido, te ha hecho crecer emocionalmente, culturalmente, te da otra sensatez, otros equilibrios, y bueno, pues inclusive ser hasta sardónico, agudo respecto de cosas de lo que sucede en nuestra sociedad, pero es así, ¿no? Mucha gente hizo, por ejemplo, los festivales del libro, de los que hemos hablado, ¿no? Festival del libro arequipeño, libro puneño, libro cusqueño, hasta los populibros de Manuel Escorza, etcétera. Pero
han sido pues cosas del pasado, ya no hay esa Ahora no hay. cosa ahora, ¿no? O se ha decimado, se ha disminuido. Y entonces la lectura de libros está estancada y la lectura comprensiva de nuestra realidad social está también paralizada, ¿no? Claro, obedece a algún tipo de producción. Eso tienen que hacer los sociólogos, los antropólogos, los científicos que hagan eso. Pero el ciudadano no. El ciudadano es el que más debería estar al tanto de cómo son las cosas que le suceden, ¿no? Cómo las interpreta. Pero en fin, bueno. Ahora, no somos controversiales al decir que la lectura no solamente se inscribe al libro, es parte, es un transporte, es el inicio, pero la lectura es comprender cómo leemos nuestra realidad, qué lectura tenemos del tiempo en que vivimos y qué hacemos para enfrentar esas cosas. Bueno. Pero aquí, Nacho, una última cosita. La lectura por la pantalla del ordenador, de la computadora. ¿Tú podrías leer toda una novela en la pantalla computadora? Se puede, pero no me he acostumbrado. Yo ya soy hombre del libro. Pero es que el problema es que leer en un libro, ¿no? Y leer te da otra intimidad, otra proximidad. Y la computadora tiene un brillo. Entonces, la vista se cansa. Se fatiga. Claro. Sí. Entonces, es preferible tener siempre un libro, ¿no? Es preferible incluso para la salud de uno, la salud mental, salud ocular, lo que fuera, ¿no? Es otra aproximación, otra intimidad con el libro, porque hasta lo puedes acariciar, lo puedes retener, puedes volver a verlo, etcétera, con mucha mayor facilidad. En la computadora, bueno, también la tecnología y la inteligencia artificial están a tu servicio, pero no es lo mismo, a no ser que nosotros ya estemos un poco esclerosados en el tiempo y pensemos que el libro es el non plus ultra, el sine qua non, la cosa invariable para la comprensión, para la intelección, para la afirmación de una identidad. Entonces, la verdadera identidad también es de los colectivos humanos saber pensar oportunamente, leer el tiempo que se vive. Esa es la lectura contemporánea, ¿no? Pues bien, nos vamos ahora a nuestra anécdota con María Luisa. Marichita, buenas, bienvenida. Hola. Buenas, amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ahora les voy a contar una anécdota del poeta César Calvo. César Calvo era muy amigo del gran escritor peruano Manuel Escorza, quien en el año 1983 nos enteramos de su trágica muerte en un accidente de aviación en el aeropuerto de Barajas, España. Una vez que su cuerpo del gran escritor de Redoble por Rancas fue repatriado al Perú, la familia de él le pidió a César Calvo que por favor dijera las palabras del funeral por la familia. Entonces, César Calvo, que era tan amigo de él, no solo su amigo de Manuel Escorza, sino su confidente, de repente su cómplice en muchas travesuras, ¿no? Empezó a decir en el funeral, más o menos con estas palabras, dijo: Manuel, mi gran amigo, te saludo en nombre de tu esposa. Cuando dijo esposa se quedó varado porque se dio cuenta que ahí en el recinto, en el funeral, no solo estaba la última esposa, sino también las anteriores. Dijo, metí la pata, pero ahí mismo le añadió el nombre de tu esposa, a quien amaste en varios rostros. Salió. Bueno, como poeta César Calvo resolvió el asunto hablando de que el rostro de la esposa puede reproducirse en varios otros rostros femeninos. Bueno, es la anécdota. Nos vamos ahora a la biografía. La biografía. Javier Díez Canseco Cisneros fue en su corta vida, que no pasó de 65 años de edad, un personaje político de gran carácter y notable coherencia al servicio de la honestidad política, que usó y dio vida a la coherencia en las ideas sentidas, elaboradas y expresadas en una impecable praxis sociopolítica partidaria. Javier Díez Canseco hizo de la política una misión y oportunidad
para servir al país y hacerlo desde la ideología socialista, primero desde Vanguardia Revolucionaria y al final desde el Partido Unificado Mariateguista, el PUM. Javier Díaz Canseco nació en la ciudad de Lima el 24 de mayo de 1948 y falleció en esa misma ciudad el año 2013. Javier fue un luchador nato y neto que libró batallas desde su infancia, doblegando a la poliomielitis que le atacó y el mal al que los médicos le vaticinaron a él incapacidad de movilización y de no poder ni siquiera montar bicicleta y menos caballo y menos manejar automóviles. Y Javier Díaz Canseco fue un gran jinete, audaz conductor de automóviles. ¿Cómo sucedió ello? Por su voluntad firme y temperamento de no dejarse vencer. Esa es una lección. Tuvo, según expresó Sinesio López, un sentido ético y heroico de la política y fue un decisionista, es decir, una personalidad política que sabía lúcidamente distinguir a los adversarios de la justicia social a los que era necesario señalar y ante ellos y frente a ellos luchar sobre ese análisis, decidir y actuar. Cuando falleció, el diario La República tituló en primera página El reposo de un guerrero, aludiendo a la temprana desaparición física de un político honesto y luchador por antonomasia que no dio cuartel y siempre salió venciendo las engañifas y truculentos armazones de los políticos mañosos de siempre, pero que no eran tan fascinerosos como los de ahora. El proyecto de unidad de izquierda bajo el rubro de Izquierda Unida que integró, ya todos están muertos, Alfonso Barrantes Lingán, Jorge del Prado, Henry Piz García, Genaro Ledesma Izquieta, Manuel Dan Merego Aguirre, Alfredo Filomeno y Alberto Moreno, se rompió justamente por agitar la tara del exclusivismo y el fanatismo ideológico que arrastró la izquierda peruana existente y hoy lamentablemente desaparecida. ¿Cuánta falta le hace al Perú una persona de la integridad política de Javier Díaz Canseco, en todas las dimensiones del quehacer nacional, como fue su dedicación a la formación de militantes y de cuadros coherentes con la ideación y mentalización política? Él, en el Congreso de la República, donde las trapacerías que perpetran los actuales representantes políticos actuales, él, si hubiera estado vivo, los habría oportunamente denunciado y revelando, oponiéndose a la destrucción de la institucionalidad democrática que cometen los actuales representantes de las coaliciones de Fuerza Popular y Perú Posible y demás clubes de fachada política. Javier Díaz Canseco tuvo participación cimera y descollante al analizar y denunciar las privatizaciones de las empresas del Estado y de los bienes públicos cuando fueron rematados y vendidos en los primeros 5 años de gobierno de Alberto Fujimori. Fue además preclaro defensor de los derechos humanos, de las poblaciones desvalidas, aniquiladas y eliminadas en la ciaga época de lucha contra Sendero Luminoso, y también criticó el actuar represivo de malos integrantes de las fuerzas del orden. Inclusive él sufrió atentado a su vivienda y de milagro no pereció por los cobardes dinamitazos perpetrados a mediados de la década de los años 90 en un cobarde atentado del que en estos días, en esta semana, se ufana el militar Martín Rivas. Hay mucha gente, muchísima gente, que por efectos del narcótico, que es el prejuicio, y por acción de preconceptos, tilda a toda persona de avanzada como negativo y que busca justicia social y se les endosa el calificativo de comunista, como si fuera un oprobio serlo, y entonces repudia la figura de este peruano a todas luces político íntegro y respetable, que si viviera ya hubiera enfrentado a sus adversarios con denuncias contundentes y no con pataletas de fin de cada sesión que solamente son parte de los exabruptos que realizan los congresistas actuales para la vitrina televisiva. Y la denuncia ahí queda, se acabó. No hay un seguimiento de ese tema. Yo fui personalmente su amigo y conocí la integridad cuando en la década de los años 80 era un denodado y limpio defensor de los derechos humanos y en efecto influía. Ahora con su partida, el otrora combativo Partido Unificado Mariateguista ha fallecido, como prueba de que sin líderes los pensamientos de avanzada viven estancados y muertos para toda la vida. Javier Díaz Canseco
no vivió en vano. Es la evidencia histórica de que puede haber políticos de izquierda como Javier Díaz-Canseco, con honor y recuerdo, como siempre vivo en la memoria y en la trayectoria de mucha población que lo conoció y que recibió su apoyo y su asistencia. Esta ha sido nuestra biografía de esta semana. Y nos vamos ahora a nuestro poema en noviembre, un mes, bueno, para mucha gente alegre, especialmente de Puno, por el 4 de noviembre, la fiesta, etcétera, pero también por sucesos luctuosos. Este es un poema, un año, una eternidad. Madre, necesito tu abrazo, necesito volver a los días de ayer y encontrar tu sonrisa y tu tierna mano entre un viaje y una tarde de todas las tardes y de todos los viajes. Este tiempo sin ti es niebla, es negro tránsito a ningún lugar, es frío y miedo a la infinita orfandad que ya agujerea mis huesos y a diario humedece mi vista. Olga, es un abismo inmenso tu ausencia. ¿Dónde tu sonrisa? ¿Dónde tu prisa por hacer de tus días atento afecto? ¿Dónde tu contenta dicha de servir y reír? ¿Cuándo estaremos de vuelta en Grau 310 disfrutando el inicio del mundo, el nacimiento de la sorpresa, de sentir sin miedo y sin extrañeza los rugidos de las tormentas, el tronar de las trompetas y corriendo felices tras las palomas del granizo o tras las músicas de las sucesivas esquinas? Si ser mayor significa perder el ayer y envejecer es matar el vivir, ahora que el tiempo avanza en mi ser, siento mi vida como apagado acontecer. Olga, es un abismo inmenso tu ausencia. Con esto terminamos el programa de hoy, Cultura Política de los 7 Ciudadanos.